Esta fotografía fue tomada por José Luis Cabezas en febrero de 1996 aquí en Pinamar, un exclusivo balneario de la costa argentina. Él era el fotógrafo de la revista Noticias y yo el periodista que lo acompañaba. Y habíamos hecho varias notas sobre este empresario, Alfredo Chabrán, uno de los enigmas más grandes que existía en la Argentina. Era un mega empresario con muchos vínculos con el poder político y con ex torturadores y represores de la última dictadura militar. Chabrán era uno de los personajes más buscados por la prensa local, luego de que el ministro de Economía, Domingo Cavallo, lo denunció como el jefe de la mafia en 1995. No había imágenes de él, es más, él había dicho públicamente que hacerle una foto a él era como pegarle un tiro en la cabeza. Y bueno, un informante nos avisó que el señor Chabrán estaba por llegar a Pinamar, entonces nosotros montamos una serie de guardias y finalmente lo localizamos aquí, en este balneario que se llama Marbella. Chabrán en un momento se levanta del balneario, pasa por al lado nuestro, camina hacia el norte y nosotros no sacamos la cámara todavía y finalmente cuando regresó José Luis le pide a su mujer que se ponga como modelo. En realidad en su lente tenía enfocado a Alfredo Chabrán y a su mujer que caminaban por la playa. Esta fotografía fue publicada en la tapa de la revista Noticias, provocó un gran impacto público. Un año después de esta fotografía, con José Luis estábamos en una fiesta aquí en Pinamar, de donde a la salida fue secuestrado, lo llevaron a un descapado, lo asesinaron de 2 balazos y lo prendieron fuego dentro de su vehículo. Cuando me enteré de la noticia, mi primera sensación tuvo que ver con esta fotografía y con el personaje Alfredo Chabrán. Marzo de 1976, golpe de Estado militar en Argentina. Empieza una ola de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones. La dictadura emprende una guerra sucia que provoca 30.000 víctimas en 6 años. En abril de 1982, la Junta Militar se lanza a la Guerra de las Malvinas para apartar la atención de la parálisis económica y el descontento popular. El fracaso es absoluto. El 30 de octubre del 83, Raúl Alfonsín es elegido presidente. Anuncia que los principales responsables de la dictadura serán juzgados. 2 años más tarde, 5 altos mandos militares son condenados, pero los motines en el ejército obligan al gobierno a votar leyes que exoneran a los oficiales de rango intermedio. En 1989, Carlos Menem sucede a Raúl Alfonsín y emprende una política ultraliberal de privatizaciones y apertura a los capitales extranjeros. Esto supone un empobrecimiento masivo de la población, mientras que algunos acumulan inmensas fortunas. Es la era de la corrupción y el dominio de las mafias en medio de una total impunidad. Tras la muerte de Cabezas, los fotógrafos se movilizan. Miles de argentinos se manifiestan e impiden que se archive el sumario. Es detenido un policía autor material del crimen. Los indicios se acumulan contra Chabrán, pero cuando es inculpado como cómplice aparece muerto, supuestamente un suicidio. Pero las movilizaciones continúan. Nos basta la impunidad y basta estos crímenes atroces y pedimos que todos los responsables estén presos y permanezcan presos de por vida. Gracias. María Cristina Robledo es la viuda de José Luis Cabezas. El 25 de cada mes se manifiesta para que no sea olvidado. Yo creo que nada justifica lo que le hicieron a José Luis. Ni una foto así, ni una palabra mal dicha. José Luis hacía su trabajo lo mejor que podía. Nunca tuvo miedo de su profesión. Nunca sintió que hacer su trabajo como correspondía le podía provocar la muerte, ¿no? Hoy cuando veo la foto que hicimos en la playa, un año antes del asesinato, siento angustia, bronca y mucha impotencia, dolor. Nos cambió la vida. A José Luis, a mi hija, a mí. Nos destruyó, ¿no? La indignación por la muerte de José Luis Cabezas llegó al mundo entero. Asociaciones como Reporteros Sin Fronteras transmitieron su mensaje. A lo largo de los años 90, más de 600 periodistas han muerto violentamente, en su mayoría fotógrafos y cámaras. Se sabe casi con certeza
que esta foto le costó la vida a José Luis Cabezas. El que, si te hacen una foto que te molesta, mates al fotógrafo u ordenes que le maten es algo repulsivo, realmente repulsivo. Además, ese asesinato supuso una conmoción increíble, porque los escuadrones de la muerte mataban a la gente exactamente de la misma forma. En Latinoamérica todos pensaban que esa época había terminado. Y ciertamente fue la gota que colmó el vaso. Nos dijimos que no podíamos seguir haciéndolo de costumbre, así que pedimos a un número de fotógrafos conocidos, o no, que diesen una foto que expresase su emoción, o una foto de sí mismos, o que firmasen una petición. Actualmente José Luis Cabezas encarna el periodismo como desearíamos que fuera, un periodismo valiente, un periodismo que molesta, muy lejos de la superficialidad habitual. Él encarna el periodismo.